simplemente hay que confesarse. Si vamos allá con el Padre y llegamos con Él y dígame sus pecados, no me acuerdo. Pues sí, ¿esto qué me indica? Esto me indica que no has pensado, que no has hecho un análisis de tu vida, no has encontrado las áreas en donde el pecado está destruyéndote. ¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos una vez más al aula virtual de Evangelización Activa. En nuestra sesión anterior, aprendimos que Jesús está presente en cuerpo y sangre en la Eucaristía, y al comerlo permanecemos unidos a Él. Sin embargo, el pecado nos hace indignos de poder recibirlo y por tanto impide esta comunión. ¿Qué es el pecado? ¿Qué clases de pecado existen? ¿Cómo podemos quedar limpios del pecado y así ser dignos de participar en la Eucaristía? No pierdas un solo detalle de esta interesante sesión. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Evangelización Fundamental, en el que venimos recorriendo este interesante recorrido a lo largo de la Sagrada Escritura para conocer un poco más y a profundidad nuestra fe. Hemos venido viendo cómo Dios desde el principio había pensado en que nosotros tuviéramos una vida, pero una vida en abundancia. Sin embargo, el hombre ha tomado diferentes caminos que lo han ido apartando y que no le permiten tener una relación profunda con el Señor. Él quiere que tengamos una vida y una vida plena, perfecta. Recordarás aquel texto que estuvimos revisando de Juan capítulo 10, en el verso 10, en donde Jesús dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús vino precisamente a esto. Esa ha sido su función. Dios lo envió para comunicarnos esta vida, para que esta vida sea una vida y una vida en abundancia. Sin embargo, veíamos que para poder participar de esta vida es necesario que nosotros estemos unidos a Jesús, que estemos unidos a Él de la misma forma que una rama está unida a su tronco. Por eso, en nuestra reunión pasada, recordarás aquel texto que vimos de Juan capítulo 15, en donde Jesús decía: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Y así como la rama sin el árbol no puede tener frutos, así también nosotros. Si nosotros no estamos perfectamente unidos, plenamente unidos a Jesús, tampoco podremos tener vida. Y para estar unidos, recordarás que es necesario comulgar. La Eucaristía, como nos lo presenta en el capítulo 6, en el verso 54 al 56, Jesús nos dice claramente: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece unido a mí. Esta permanencia es la que hace que fluya por nosotros esa corriente vital de Espíritu Santo que santifica nuestra vida y que nos comunica esta vida en abundancia. Veíamos que por eso tanta gente hoy no disfruta de esta vida. Vive todavía con vidas mediocres, con vidas llenas de insatisfacciones, que trata de llenar con todos los placeres y con todo lo que este mundo nos ofrece, y que nunca llega
a tener esta experiencia plena, perfecta de Dios nuestro Señor en su corazón y por lo tanto no llega a ser plenamente feliz. Las personas que comulgan, las personas que viven en gracia, en ellos se va desarrollando continuamente esta presencia de Dios y su vida alcanza la plenitud. Veíamos también que era necesario que no solamente comulgáramos, sino que lo hiciéramos apropiadamente. Hay gente que piensa que puede acercarse a comulgar sin estar en gracia, sin estar preparado para ello. Por eso también recordarás que la semana pasada hablábamos de este tema tan importante que es vivir en gracia. En su carta a los Corintios, San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, nos dice: quien se acerca a recibir la comunión, es decir, quien se acerca a comer del cuerpo de Cristo y a beber de su sangre, y que no lo hace adecuadamente, que no lo hace en gracia, se come su propia condenación. Es decir, en vez de recibir gracias, esto que está comiendo vendrá a ser en detrimento para él, porque no ha sabido discernir ahí el cuerpo y la sangre del Señor y se acerca de una manera indigna. Por eso es necesario el sacramento de la reconciliación. Ya habíamos iniciado a platicar de esto la semana pasada y veíamos cómo el sacramento de la reconciliación es algo que es fundamental en nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque somos débiles, porque somos pecadores. Jesús en el capítulo 20, en el versículo 21, nos presenta esta realidad. Es necesario que un sacerdote nos reconcilie. Es necesario vivir en gracia, porque la vida lejos de Dios nos lleva al pecado. Hay una cita muy importante en la Biblia que está en el capítulo 6, en el verso 23 de la carta a los Romanos. El salario del pecado es la muerte. Es decir, una persona que peca es una persona que pierde la vida, esta vida en abundancia, y pone pues realmente en peligro su salvación, su vida eterna. Por eso es importante que nosotros vivamos continuamente en gracia. El hombre está creado para vivir en este ambiente, para vivir en gracia. Cuando nosotros nos salimos de la vida de la gracia, entonces toda nuestra vida se convierte pues en una verdadera desgracia. Toda nuestra vida empieza a caminar por caminos de oscuridad que no nos permitirán alcanzar la plenitud que Dios nos ofrece. Podemos perderla, podemos caer, podemos tropezar, pero es necesario levantarnos. Y el Señor Jesús, conociendo nuestra debilidad, sabía que no podríamos nosotros vivir sin este sacramento. Sabía que éramos demasiado débiles para haber recibido la gracia en el bautismo y que esta gracia permanecería a lo largo de toda nuestra vida, porque el hombre es débil. Somos débiles y pecadores. Me encanta a mí el Salmo 51 porque precisamente confirma esta convicción. Dice David: pecador me concibió mi madre. Así somos. Somos personas pecadoras, somos personas que necesitamos continuamente de la gracia de Dios. Personas que nos caemos, pero que debemos de levantarnos. Y por eso Jesús nos quiso dejar un sacramento a través del cual nosotros pudiéramos recuperar la gracia. Esa gracia recibida en el bautismo la podríamos nosotros recuperar a través del sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros pecamos, ofendemos al Señor y necesitamos regresar nuevamente a Él, regresar a la gracia. Y en el capítulo 20, en el versículo 21 del Evangelio de San Juan, como recordarás, lo vimos en nuestra última reunión, Jesús dice claramente en este texto: aquellos a los que les perdonen los pecados, yo se los perdono. Aquellos a quien se los retengan, pues les quedarán retenidos. De manera que hay una palabra clara
de parte de Cristo, en la que declara que los sacerdotes, está hablando, recordarás, estamos en el contexto de la resurrección del Señor, están los apóstoles reunidos, y les dice a ellos, a los que ustedes, está hablando con ellos, a ustedes obispos y después sus sucesores, si ustedes les perdonan los pecados, también yo se los perdono. Pero si ustedes se los retienen, pues yo también se los retengo. Y bueno, pues ya veíamos que hay gente hoy que duda que el sacerdote lo pueda hacer. ¿Qué poder tiene él? Mucha gente dice, yo no me confieso con un sacerdote, yo no tengo que ir a platicarle mis pecados a un sacerdote que es alguien como yo. Y pues esto pasaba en el tiempo de Jesús. En el Evangelio de San Lucas vamos a encontrar una cita en donde es muy clara esta situación. Si nos quieres acompañar en tu Biblia, en el capítulo 5 de Lucas, en el verso 20, nos dice lo siguiente. Viendo la fe que tenía, Jesús les dijo, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les dijo, ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla en que lo llevaban y se fue a su casa alabando a Dios. Y todos quedaron maravillados. Este texto nos ayuda a entender cómo Dios comunica este poder. Es importante el texto de Juan capítulo 20, si gustas, quisiera que fueras a tu Biblia, porque es importante el envío. Es importante cómo los apóstoles reciben este poder y es importante lo que nos dice Jesús. Capítulo 20, estamos en la resurrección de Cristo. Jesús se presenta a ellos, me voy a saltar algunos versitos y me voy a ir directamente al verso 20. Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Y añadió, como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará, y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Es verdad que solamente Dios tiene el poder para perdonar los pecados, pero lo da, Él confiere esta fuerza, esta gracia. Así, cuando Jesús perdona los pecados, lo hace porque Dios, su Padre, le ha dado ese poder para perdonar los pecados. Y Él lo tiene como Dios por ser hijo de Dios. Y entonces Él se lo comunica a quien quiere. Y Él quiso comunicarle este poder a los sacerdotes, para que ellos tuvieran el poder de perdonar los pecados aquí en la tierra. Por eso cuando nosotros vamos al sacramento de la reconciliación y escuchamos del sacerdote las palabras, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento se está dando una verdadera absolución, un verdadero perdón de nuestros pecados. Y esto era necesario que aquí en la tierra hubiera hombres que fueran capaces de realizar esta acción, la misma que hizo Cristo, para que la obra de Cristo pudiera continuar. Porque somos pecadores, somos hombres necesitados de la gracia de Dios, somos hombres débiles, vendidos al pecado. Hacemos lo que no queremos. Aún la gente buena, aún la gente que va a misa, aún la gente que se esmera, somos pecadores.
Hay un texto muy importante en la carta a los Romanos, del capítulo 7. Si gustas abrir tu Biblia, en Romanos 7. A partir del 21 podríamos empezar desde el 14, porque ahí es en donde nos habla San Pablo de la fuerza del pecado. Sin embargo, me voy a ir al versículo 20, que es importante. Dice: si hago el mal que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Hay una fuerza interior dentro de nosotros que nos empuja a hacer lo que no queremos. Es la fuerza del pecado que está en nosotros, que continuamente hace que nuestras acciones, que deberían de ser buenas, que deberían de ser para agradar a Dios, para servir a nuestros hermanos, pues en vez de eso, pues se quede uno con el deseo, pero que no lo pueda realizar. Por eso es importante tener quien nos reconcilie. El sacerdote nos ayuda a reconciliarnos, porque tú como yo somos débiles y vamos a caer quizás más de las veces que quisiéramos. Todos quisiéramos agradar a Dios, todos quisiéramos servirle, todos quisiéramos ser parte de este mundo de amor que Él propone para la humanidad. Pero sin embargo, estas palabras son tremendamente fuertes e importantes en San Pablo. Hago el mal que no quiero, y lo que quisiera hacer no me sale. Hay una fuerza dentro de mí que me empuja, y es la fuerza del pecado. Y esta fuerza entró a través de nuestras desobediencias. Ya en el Génesis encontramos cómo nuestros primeros padres, en el capítulo 3, desobedecen al Señor y hacen lo que ellos quieren en lugar de hacer lo que Dios quiere. Te invitaría a leer todo el capítulo 3 del Génesis para que veas cómo se va desarrollando en nosotros este abandono de Dios. El hombre seducido por su pecado, el hombre seducido por el demonio que le va metiendo ideas, que le va poniendo cerca aquellas cosas que no debe hacer, que no debe decir, se ve continuamente empujado por el pecado a hacer lo que a Dios desagrada. Desde el Génesis vemos esta tendencia dentro de nosotros. El hombre se ve seducido por la tentación y abandona a Dios, creyendo que lejos de Dios, que haciendo su propio proyecto podrá tener vida, podrá ser feliz. Y mis amados hermanos, qué equivocados estamos en esto. Quien abandona a Dios, lo único que conseguirá será decepción, angustia, miseria. Quiero leerte al final de este texto del capítulo 3 las consecuencias del pecado, que no son precisamente un castigo. La gente piensa que todo esto es un castigo. Sin embargo, no es un castigo, sino es la consecuencia de haber pecado. Claramente, Dios le había dicho a Adán en el capítulo 2 del Génesis: el día en que comas del fruto de ese árbol, ese día irremisiblemente morirás. Es una consecuencia de hacer lo que a Dios desagrada. Cuando hacemos lo que a Dios desagrada, nos metimos ya por el camino de la oscuridad y toda nuestra vida poco a poco, paso a paso, se irá destruyendo. Al final vemos las consecuencias. Dice en el versículo 17 de este capítulo 3: a la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tu embarazo, darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol prohibido, maldita será la tierra por tu culpa, con fatiga comerás sus frutos todos los días de la vida. Ella te dará espinas y cardos, y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo volverás. Si te fijas,
solamente le explicita las consecuencias que él ya había vivido, porque se había ido a esconder. Tenía ahora vergüenza de Dios, tenía vergüenza de estar desnudo delante de él y delante de su esposa, ante quienes antes del pecado él no sentía absolutamente ninguna vergüenza. El pecado automáticamente destruye toda nuestra vida, nos postra en la miseria. Pero Dios no quiere que el sacrificio redentor de su Hijo se quede frustrado por nuestras debilidades y por nuestras miserias, sino que ha instituido a través de Jesucristo el sacramento del perdón. Y así como Jesús pasó perdonando a todos aquellos que necesitaban de su gracia, de su amor y de su perdón, así también le ha dejado a los sacerdotes este poder para podérselo comunicar. Necesitamos entonces ser conscientes de esta situación que destruye toda nuestra vida. Jesús quiso también mostrarnos esta destrucción. Quería que la gente de su tiempo se diera cuenta de cómo cuando nosotros decidimos hacer nuestro propio proyecto, cuando nosotros abandonamos la voluntad de Dios, cuando nos alejamos de Él, toda nuestra vida empieza a destruirse, empieza a haber grandes y graves consecuencias. Y para ello nos dejó una parábola muy hermosa. Quisiera que abrieras tu Biblia en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, en esta parábola que conocemos como la parábola del Hijo Pródigo, aunque más bien deberíamos de llamarla la parábola del Padre de la Misericordia. En este texto vamos a encontrar cómo un Padre amoroso no lleva cuentas del mal, sino que al contrario, está continuamente anhelando que su hijo regrese a casa. Voy a leerlo, me gustaría que me acompañaras ahí en tu casa, ahí donde nos estás viendo y escuchando. Quisiera que compartieras conmigo esto. Voy a leer a partir del versículo 11. Jesús les dijo también esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor recogió sus cosas, partió a un país lejano y ahí despilfarró toda su fortuna, viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Para llenar su estómago, habría comido hasta los alimentos que daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Entonces reflexionó y se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y fue a su casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo. Pónganle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomen el ternero gordo y mátenlo. Celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Como puedes ver en este pasaje, Jesús nos narra una historia que es nuestra propia historia. Es la historia del hombre que abandona a Dios, que piensa que puede ser feliz lejos de Dios, que piensa que con las gracias y los talentos que Dios ha puesto en su vida podrá realizarla plenamente, sin dificultad. ¿Y cuán equivocado estamos? Quisiera que revisáramos esta parábola con mayor detenimiento, porque nos muestra cómo se va desarrollando este proceso del pecado y cómo nosotros vamos
cayendo en una situación de deterioro. Primero vemos en los primeros versículos de este texto, vemos cómo el hombre pues se siente fuerte, se siente feliz. Es un muchacho joven el que nos presenta la parábola, que quiere salir y conocer el mundo. Él se siente que todo lo puede, que no tiene pues nada que lo detenga. Así que le dice: Padre, dame la parte de mi herencia, que pues quiero conocer el mundo. Y pues yo creo que el padre le diría: pero ¿qué te falta, hijo? ¿Por qué no te quieres quedar aquí? No, papá, yo quiero hacer lo que yo quiero. Aquí en la casa hay muchas reglas, muchas restricciones, que hay que llegar a cierta hora, que hay que levantarse a cierta hora, que hay que labrar la tierra, que no, yo no nací para eso. Mucho trabajo, muchas restricciones, la vida cómoda. Hoy el mundo busca la vida cómoda, busca la vida sin restricciones. No queremos leyes, queremos siempre hacer nuestra voluntad. La gente se queja de las leyes de la iglesia. Padre, es que son muchas las normas, son muchas las reglas. Padre, es que ¿por qué la iglesia no ha progresado? ¿Por qué todavía seguimos con historias tan antiguas como la castidad y con todos estos temas? No, hombre, hay que vivir y hay que vivir la vida bien. Muchos jóvenes que se acercan: Padre, ¿por qué no puedo yo tener relaciones con mi novia? Si la quiero tanto. Pues bueno, es que hay una norma que no la puse yo, sino que la puso Dios, y que dice que pues no fornicarás. No, pero eso seguramente correspondió a otro tiempo. Yo quiero vivir sin esas normas, pero quiero seguir siendo cristiano católico. Pero quiero poder pues irme con mi novia y pues hacer muchas cosas que esto me restringe mucho. Que hay que ir a misa, que hay que confesarse, que hay que hacer. No, las reglas no. Yo no nací para las reglas. ¿No es eso precisamente lo que le dice el muchacho a su padre? Papá, dame lo que me toca. Ya no quiero yo vivir aquí contigo. Y este es el problema de nuestro mundo hoy. Abandonar a Dios. Abandonarlo porque siente que es una carga pesada lo que tiene. Porque no ha valorado el estar en la casa del Señor, porque no ha valorado lo que significa estar en la casa del Señor. Así que bueno, pues finalmente el muchacho, nos dice el texto, toma sus cosas, el padre le reparte la herencia y se va. ¿Y qué hace? Carambas, siempre me he preguntado, ¿por qué seremos tan tontos? Yo creo que si Dios nos hubiera hecho un poquito más listos, aprovecharíamos mejor lo que tenemos, pero ni siquiera nos da para eso. El muchacho, con toda su fortuna, que seguramente tendría pues para vivir bien, el papá con eso había hecho pues su finca, había hecho todo lo que tenía, lo había multiplicado. No, este muchacho se fue a despifarrarlo, a tirarlo por la borda. Y esto es lo que hace el hombre hoy. Tira por la borda lo que Dios le ha dado. Tira por la borda su salud, tira por la borda su economía, su felicidad, su relación con los demás. Hoy vemos que uno de los graves problemas que tenemos en la sociedad es, por ejemplo, sin entrar a cuestiones de vicios, simplemente la gordura. Hoy tenemos un terrible problema de obesidad, que es problema de salud mundial, en donde la mayoría de las naciones dedican inmensos recursos para poder combatir este tema de la obesidad. ¿Por qué? Porque hay que comer de todo y mal, hasta reventarnos. Consecuencias, gravísimos problemas. Y ya no me meto, como decía ahorita, a cuánto se gasta, cuántos problemas gravísimos de salud, problemas sociales por el tema del alcoholismo, porque pues hay que ir a una fiesta y pues hay que ponernos la verdad. Vinimos a disfrutarla y pues hay que beber hasta que ya no se pueda más. Y como a veces esto no nos llena completamente y el estrés nos presiona, pues entonces hay que entrarle también a la droga.
¿Y cuántos problemas hoy tenemos por el tema del SIDA, las relaciones fuera del matrimonio, los embarazos de las chicas? ¿Cuántas madres tenemos hoy solteras? ¿Cuánto deterioro social? ¿Cuántos problemas? ¿Por qué? Porque despifarramos lo que Dios nos dio. Y por eso no somos felices. Y bueno, pues entonces ahora nos dice el texto que el chico que había despifarrado su fortuna, pues ahora empezó a pasársela realmente muy mal. Hubo una gran escasez, no había que comer. Así que, pues lo único que encontró fue un trabajo cuidando puercos. Y nada más para darnos cuenta de lo que implica esta expresión de San Lucas de cuidar puercos, podría haber puesto en su texto cuidar gallinas o cuidar caballos o alguna otra actividad. El puerco era un animal inmundo, era un animal que no se comía, era un animal que tenía características así oscuras. Generalmente, pues como hoy sabemos, estos animales pues andan generalmente en el lodo, son animales que pues no son limpios. Entonces era un animal que siempre pues podía contaminar al pueblo con alguna enfermedad. Entonces ellos en la ley de Moisés lo tenían considerado como un animal inmundo. Bueno, pues va a cuidar los animales inmundos. Y él quisiera saciarse de la comida que comen los animales inmundos, pero ni eso le dejaban comer. Se estaba muriendo de hambre. Esto es para darnos cuenta de cómo una persona puede llegar a lo más bajo, a lo más vil. Muchas de las gentes que hoy hacen este tipo de actividades, y no me refiero a cuidar puercos, toda esta gente que son maleantes, esta gente que no tiene escrúpulos, esta gente que explota a las mujeres, que explota a los niños, toda esta gente son personas que han venido cayendo poco a poco hasta lo más vil, hasta lo más bajo. Dios no quiere que estén ahí. El muchacho entonces se pone a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí comiéndome esta basura? Y ni esta me la dejan comer. Y entonces toma la decisión más importante de toda su vida. Regresaré a mi padre. Regresaré a mi padre. Y esto, mis amados hermanos, es lo que tenemos que hacer hoy. Nuestro mundo tiene que regresar al Padre. Tiene que regresar a su amor, tiene que regresar a su casa. Es hermosísima la experiencia del muchacho cuando dice: ¿qué estoy haciendo yo aquí cuando en casa de mi padre hasta los sirvientes, ya no el hijo, hasta los sirvientes tienen pan de sobra para comer y yo aquí me muero de hambre? Y tú y yo, hermanos, somos hijos. No somos siervos, somos hijos. Y si los siervos tienen pan de sobra, si los siervos tienen gracias y tienen bendiciones, todos aquellos que no son bautizados, todos aquellos que no han adquirido completamente la filiación divina, todos ellos reciben continuamente gracias, los musulmanes, los budistas, toda esta gente que no pertenece a nuestra familia, a la familia cristiana, todos ellos reciben cantidad de gracias. Y nosotros, sumergidos en el pecado, comiendo la miseria y la basura del mundo, mendigando amor por todas partes, cuando en la casa de nuestro Padre tenemos amor y gracias en abundancia para todos nosotros. Por eso el muchacho, convencido de que no valía la pena seguir ahí, que se tiene que tragar su vergüenza, dice: regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre, perdóname, me equivoqué. Decir perdóname es una palabra que a veces nos cuesta trabajo. Perdóname, porque es reconocer que hemos equivocado el camino.
Y por eso mucha gente no quiere confesarse, no quiere ir al sacramento de la reconciliación, porque no quiere aceptar que se ha equivocado. No quiere aceptar, o quizás todavía no se ha dado cuenta de que esté equivocado. Y todavía cree que comiendo esa basura del mundo, que viviendo en esa miseria que ellos creen que es lo máximo, que ahí van a ser felices, pero viven engañados. El demonio ha entenebrecido su mente y su corazón y los ha hecho creer que en ese chiquero, en ese montón de basura en donde ellos viven, ahí se encuentra la felicidad. Pero cuando la gracia de Dios entra al corazón, como en el corazón de este muchacho, él reflexiona y dice: no vale la pena, le pediré perdón. A lo mejor no me quiere aceptar en su casa, fue muy grande la ofensa, pero le diré: Padre, acéptame en tu casa, aunque sea como uno de tus jornaleros. Vengo a pedirte trabajo, no como tu hijo. Déjame estar aquí cerca de ti como un jornalero. Y emprende el camino de regreso a casa, camino que le hará reflexionar, que le hará madurar, que le hará anhelar cada día con mayor fuerza en su corazón el deseo de estar junto a su Padre. Camino que será difícil, porque el camino de ida lo hizo en su caballo, lo hizo como una persona rica, pudiente, y ahora regresa como un miserable. Habrá tenido quizás que ir pidiendo limosna en los diferentes pueblos hasta llegar a la casa de su padre. Pero había tomado una decisión: regresaré con él. Y eso es lo que tú, mi querido hermano, debes también hacer: regresar a él. Quizás como lo fue para él, pues tampoco sea fácil para ti. Puede ser un camino difícil. Sin embargo, el Señor está siempre esperándonos. Y es bien hermoso cómo continúa el texto, porque nos dice que apenas se aproximaba el joven a la casa, vio al padre. El padre que había salido quizás como todos los días a ver el camino por donde su hijo se había ido. Algunos textos dicen: el padre estaba oteando el camino, es decir, estaba caminando, esperando, tenía la esperanza de que el hijo algún día se daría cuenta de que el amor que él le brindaba, pues no lo encontraría en ninguna parte. Así que esa tarde estaba el padre ahí a la vera del camino, cuando de repente ve venir aquella figura que inmediatamente reconoce. Y en cuanto lo ve, empieza a correr hacia él. No es el hijo el que corre, sino es el padre. Porque, mis amados hermanos, es Dios el que quiere que regresemos a su casa. Es Dios el que nos quiere tener ahí. Es Dios el que nos quiere colmar de bendiciones y de amor. Así que agarra al hijo, lo abraza, lo aprieta contra sí. El muchacho quizás en ese momento trata de soltarse, se postra ante su padre, llorando junto a sus pies lo abraza y le dice: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y no le deja ni siquiera terminar de hablar. En ese momento lo levanta, lo abraza, lo besa. Inmediatamente llama a sus criados para que le traigan una túnica, signo de la realeza, que le pongan un anillo en su dedo, signo de la filiación, que lo deje nuevamente como el hijo amado que siempre ha sido, y manda que se orqueste una gran fiesta, porque el que estaba muerto ha resucitado, el hijo que se había perdido lo hemos encontrado. Esta es la fiesta, mis queridos hermanos, esta es la fiesta de la reconciliación. Esta es la fiesta de un Dios que se alegra cuando tú y yo, arrepentidos de nuestros pecados, cuando hemos comprendido que lejos de Dios no encontraremos felicidad, regresamos a la casa del Padre. Y entonces Él manda preparar la cena eucarística para que podamos gozarnos, y con esto empezamos a experimentar lo que ya en el cielo viviremos, la cena que nunca tiene final, donde viviremos eternamente con Dios en esa eterna
fiesta y en esa eterna morada que Dios ha preparado para todos nosotros. La reconciliación es el sacramento de la misericordia. Es el sacramento del encuentro de nuestro pecado con el amor infinito y misericordioso de Dios. Es el encuentro de tu pecado, de tu miseria, con este Dios que te conoce y que te ama. Dice el Salmo 103 que no nos trata como merecemos, porque conoce nuestra miseria, conoce nuestra debilidad, sabe que somos pecadores y por eso nos trata siempre con misericordia. Y te está esperando a ti, está esperando a ti para que tú también regreses a Él, para que arrepentido en sus brazos encuentres el amor, la ternura, el cariño de este Padre amoroso del cielo, que está continuamente ahí, a la vera del camino, esperando a todos los hijos que se han apartado de Él, a todos aquellos que pensaron que serían felices viviendo al margen de su amor y que finalmente logren descubrir que lejos del amor del Padre, que lejos de la casa de Dios, difícilmente encontraremos la salvación, encontraremos la felicidad. Y con este marco, quisiera ahora retomar un elemento importante dentro de la reconciliación. La reconciliación es ese regreso al Padre. Es esa conversión, es lo que llamamos conversión. Es ir hacia un lado, es haber tomado una dirección y después hacer el camino inverso, regresar. Los judíos usaban una palabra especial cuando invitaban a la conversión los profetas. La palabra hebrea que usaban era shub. Shub significa regresa. Es la invitación a regresar al Padre. Es la invitación a volver a tomar en serio los mandamientos de Dios. Es volvernos a acercar al amor misericordioso de nuestro amado Señor. Shub, gritaban los profetas, arrepiéntanse, regresen nuevamente a Dios nuestro Señor. Y este regreso lo hemos ido estructurando un poco en la iglesia para que sea verdaderamente un proceso que nos ayude a una conversión seria, real. Porque a veces simplemente decimos, bueno, sí, me arrepiento, pero realmente no hay esa conversión. Sería como si este muchacho del que hemos estado leyendo, pues hubiera dicho, híjole, ya se me acabó el dinero, déjame ir a casa de mi padre, papá, ya no tengo dinero, pues préstame tantito, dame del de mi hermano, dame del que dejaste para ti. Y entonces el padre, seguramente que también en esa generosidad que siempre tiene, se le hubiera dado para que éste hubiera regresado nuevamente a despilfarrarlo y así sucesivamente hasta la muerte. La conversión tiene que ser como se dio en este muchacho. Una conversión profunda, una conversión que lo aleje de aquella mala vida, una conversión que le permite entender que en la casa de su padre lo tiene todo. Es cierto, hay reglas, en todas partes hay reglas. Tenemos reglas y hay que cumplirlas. Pero esas reglas son las que nos protegen, son las que nos ayudan a vivir bien. Y por eso en la iglesia, con esta sabiduría que Dios le ha querido dar a su santa iglesia, he estructurado un camino que quizás tú cuando fuiste pequeño lo conociste, que eran los pasos para hacer una buena reconciliación. Y estos pasos los encontramos claramente enumerados en este pasaje que acabamos de escuchar. Si tú te fijas en el versículo 17 de este capítulo 15, vas a ver cómo el muchacho en este versículo entra en sí mismo. Quizás tú recordarás que en el catecismo de la iglesia tenemos 5 pasos para hacer una buena reconciliación. El primero de ellos es pues el examen de conciencia, es decir, entrar profundamente dentro de nosotros y descubrir este pecado que nos empuja, que destruye nuestra vida. Tantas veces, hermanos, que vamos simplemente, hay que confesarse si vamos allá con el Padre y llegamos con Él y
dígame sus pecados. No me acuerdo. Pues sí. ¿Esto qué me indica? Esto me indica que no has pensado, que no has hecho un análisis de tu vida, no has encontrado las áreas en donde el pecado está destruyéndote. Hay que hacer un buen examen de conciencia, y sobre todo cuando tenemos mucho tiempo sin haber participado del sacramento, necesitamos hacerlo, yo les digo siempre, con una guía. Hay muchas guías. Aquí en la página puedes encontrar, en nuestra página de evangelización, puedes encontrar una guía muy perfecta, muy clara, sencilla, con la cual puedes hacer tu examen de conciencia para que, sacando toda la basura, podamos nosotros presentarnos nuevamente ante Dios nuestro Señor. Así como el muchacho, dejando atrás la basura, dejando atrás la comida de los cerdos, dejando atrás la vida de los cerdos, dejando atrás la vida que le quitó la felicidad, pueda nuevamente experimentar la alegría de nuestro Señor. En el versículo 18 vamos a encontrar el arrepentimiento. El muchacho se duele, se arrepiente profundamente de haber dejado a su padre. Necesitamos, para que haya una verdadera conversión, que haya un dolor. Y esto necesitamos pedírselo a Dios. Solamente Él puede hacernos ver lo que significa el pecado. Mientras no entendemos lo que es el pecado, es difícil que nosotros podamos entender qué es lo que sucede cuando nosotros pecamos. Cuando pecamos, entendemos que toda nuestra vida se desmorona y lloramos nuestros pecados. Lloramos el haber abandonado al Señor, el haber dejado la casa del Padre, porque entonces y solo entonces comprendemos lo que hemos perdido y el lugar en el que estamos. Solamente cuando Dios nos revela esto, podemos nosotros entender que lejos de Dios nuestra vida estaba condenada y que habíamos perdido las gracias del cielo. El muchacho lo comprende. Y una vez que lo comprende, en el versículo 20, no solamente se queda lamentándose, chihuahua, pues sí, la verdad que he sido un mal muchacho, pero como tanta gente que se da cuenta que ha pecado y que permanece ahí por flojera, por negligencia, por pena, por temor al sacerdote, que me va a decir, seguramente me va a regañar, me va a estrujar. Hermanos, los sacerdotes buscamos ser esta imagen amorosa del Padre. Ciertamente que no tenemos nada que ver con Él, porque pues somos hombres y es verdad que a veces estamos cansados o tuvimos un mal día, como todos lo podemos tener, y ese día se acerca un hermano a reconciliarse y ay, Dios mío, Dios nos perdone a los sacerdotes que a veces no estamos de humor en ese momento y pues decimos alguna cosa inconveniente o estamos impacientes, tantas cosas. Pero esta no es la realidad. La realidad es que el sacramento de la reconciliación es el encuentro con el Padre amoroso. Ese Padre que te dice finalmente, vete en paz, tus pecados te son perdonados. Necesitamos este propósito de cambio. Necesitamos decidirnos. No tengamos miedo. Reemprendamos el camino a la casa de Dios. Es un camino maravilloso, es un camino gozoso, es un camino lleno de amor, es un camino lleno de paz, de alegría. Necesitamos regresar a Él. El muchacho se decide. Le da vergüenza, le da pena. He pecado contra el cielo y contra ti. Pero no importa, regresaré. Esta decisión tenemos también que tomarla todos nosotros, regresar al Padre. Y una vez que hemos tomado esta decisión, habiendo hecho nuestro examen de conciencia, con el dolor de pecados que podamos todavía en nuestra inconversión completa tener, presentarnos ante aquel ministro sagrado, aquel a quien Jesucristo le dijo, a los que tú les perdones los pecados, yo también se los perdono.
Y así me presento ante el sacerdote, imagen del Padre eterno. Y ahí, con un corazón humillado y contrito, decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y sacar ahí toda nuestra basura, toda nuestra miseria. La gente dice: ¿y si solamente tengo que arrepentirme, por qué tengo que platicarle todos mis pecados? Porque tiene un efecto humano, psicológico. Porque tiene un efecto fundamental para que el sacerdote te pueda dirigir, para que te pueda aconsejar y acompañar. El sacerdote es el médico de las almas. De la misma forma que Jesús fue el médico de todos esos hermanos que se acercaron a él, así el sacerdote buscará con una buena penitencia encontrar la medicina adecuada para que tú te sanes. Pero imagínate que tú vas a ver al médico y el médico te pregunta: bueno, ¿y qué le duele? No, pues tengo dolor, he tenido dolor. Sí, pero ¿dónde le duele? No, pues sí, como que me duele, es así como que un dolor, como que en el cuerpo. Será muy difícil que te pueda diagnosticar. El pecado, mi querido hermano, es una enfermedad que destruye nuestra vida. Y por eso llamamos que hay pecados mortales y pecados veniales, porque es verdaderamente una enfermedad. Una enfermedad que nos puede llevar hasta la muerte. El sacerdote nos da la medicina justa, la medicina adecuada para que nosotros podamos sanar. Tú te presentas con él, sacas toda tu basura, todas las áreas en donde eres débil, y el sacerdote seguramente con el paso del tiempo irá encontrando la medicina justa que te ayudará a tener una vida plena, a tener una vida fuera del pecado. El sacerdote entonces ahora, una vez que ha visto tu pecado, te da una penitencia que es una medicina. Y bueno, pues hay que tomársela, Hay que tomarse la medicina. Hay gente que de repente dice: pues no cumplí mi penitencia. Imagínate que fuiste al doctor, te dijo que te tomaras un tónico, pero no que te lo quisiste tomar porque sabía muy feo. Pues sigues enfermo. Hay algunas penitencias difíciles, porque hay pecados muy graves, muy enquistados en el alma, que necesitan penitencias duras y fuertes. Por eso necesitamos buscar un buen sacerdote. Un sacerdote justo, estricto, que te ayude como un buen médico lo hace. Un buen médico no te da por su lado y no te dice: bueno, sí, pues sí estás con un cancercillo ahí, pero está chavito, está chiquito el cáncer, no te preocupes, te vas a curar. No. Te dice: señor, usted tiene cáncer, es una enfermedad grave, pero tiene solución. Va a tener que someterse a todas estas radiaciones y a todos estos procedimientos. Oiga, ¿y me va a doler? Pues sí, se le va a caer el pelo y bueno, muchas cosas. Pero finalmente vas a sanar. Cuando nosotros realizamos esta obra completa como lo hace el muchacho, nuestra vida se encamina a la vida de la gracia, se encamina a la vida de la plenitud. Y entonces, recuperada la gracia, me puedo empezar a acercar continuamente, frecuentemente, al sacramento de la Eucaristía para tener vida y para tenerla en abundancia. Quisiera, antes de terminar nuestra reunión, hablar brevemente sobre los pecados. Porque a veces la gente piensa que todos son iguales y no. Tenemos pecados que llamamos mortales y pecados que llamamos veniales. Para que se dé un pecado mortal, tiene que haber pleno conocimiento. Es decir, que tú sepas, estés consciente, pleno consentimiento, o sea, que tú digas: sí sé que está mal y como quiera lo voy a hacer, y que haya materia grave. Que esto de la materia grave pues tiene sus dificultades, porque pues para uno puede no ser grave una cosa. Eso dependerá de cómo están formadas nuestras conciencias. Yo por eso generalmente les digo: basta con que se cumplan estas dos: pleno conocimiento y pleno consentimiento, independientemente de la materia. Si tú sabías que era mal y como quiera lo hiciste, tú pecaste. Porque
tendríamos, por ejemplo, un niño. ¿Qué sería la materia grave para un niño? Pues para un niño sería materia grave decirle a su mamá mentiras. Y es algo que, pues, creo que todos los niños en general hacen. Y si decimos, bueno, pues es una mentirilla blanca, fue nomás para escaparse de ahí de alguna cosa. No, es pecado. Y si lo hiciste con pleno conocimiento y con pleno consentimiento, es pecado grave. Te aparta de Dios, rompe el pecado mortal, rompe tu relación con Dios y necesitas reconciliación sacramental. Pero hay otros pecados que no hicimos con pleno conocimiento o con pleno consentimiento. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que tú vas en el camión. De repente vas parado en el camión y de repente el camión enfrena y ¡bum! Ahí van toda la gente hacia adelante y una pobre señora aquí que venía junto a ti, ¿verdad? Una señora de esas que nunca faltan en los camiones, así gordita, que traía por aquí unos paquetes y pues no tiene con qué agarrarse bien y ¡pum! Se te va encima y te tira. Y claro que en ese momento tú te enojas y te molestas porque la señora te cayó encima. Y entonces te levantas molesto y enojado y le empiezas a llenar de improperios, señora, ¿qué? Pero en ese momento dices, ay, esto fue un accidente. No, señora, perdóneme, discúlpeme, le ayudas también a levantarse. ¿Tú no querías ofender a la señora? ¿Tú no habías planeado ofender a la señora? ¿No fue algo que tú premeditadamente sabías y tenías conciencia de ello? ¿Pecaste? Sí, ya le dijiste 2, 3 cosas inconvenientes a esta pobre señora. Pues hay que pedirle perdón. Perdóneme, señora, lo siento mucho. Pedirle perdón al Señor. Señor, cuida mis labios, ya ves cómo soy de bocón. Ayúdame, ten misericordia de mí. Una oración bien hecha, un acto de contrición bien sentido, cancela completamente el pecado venial. Es benigno, no nos lleva a la muerte, como dice el evangelista San Juan en su primera carta. Hay pecados que llevan a la muerte y pecados que no nos llevan a la muerte. Todos son pecado y todos yo siempre te recomiendo que los pongas delante de un sacerdote, aún los veniales, porque todos se enfermarán tarde o temprano, más o menos tu alma. No porque tengo gripa ya no le voy a hacer caso, ¿o no? Claro que no es lo mismo que tener una neumonía, pero las neumonías muchas veces empiezan con una gripa mal cuidada. La persona que es displicente, las personas que no tienen cuidado de su alma y que dicen, no, son pecadillos, mentirillas, cosillas como esta que te platico, esa gente poco a poco empezará a enturbiar su alma y terminará cometiendo faltas realmente muy graves. Y finalmente hay un pecado que llamamos el pecado que es habitual. Es un pecado en el que yo me meto y en el que no quiero o no puedo salir. Por ejemplo, gente que se mete pues a las drogas, a la pornografía. Son pecados habituales. Pensemos, por ejemplo, en una prostituta. Pensemos en gente que se mete verdaderamente al pecado, que sabe que es pecado, pero que lo utiliza para vivir. Vendedores de droga, vendedores de alcohol. Toda esa gente sabe que le está haciendo mucho mal a su prójimo y sin embargo ahí permanece. Se llaman pecados habituales. Y estos pecados habituales no se pueden perdonar. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento. Si yo soy una mujer prostituta, pues no puedo irme a confesar para en la tarde, llego a misa, comulgo y en la noche me vuelvo a meter a trabajar en esta profesión. No lo puedo hacer. Se llama un pecado habitual y hasta que no haya un proceso realmente de conversión, el pecado queda sin perdonarse, porque no hay arrepentimiento. Otro de los elementos, otro de los casos es cuando una persona que ya estuvo casada anteriormente se casa con otra persona, o cuando dos personas simplemente se ponen a vivir juntas como marido y mujer.
sabemos que el Señor pues nos dejó un sacramento para esta unión. Y si no lo tienen, estas personas estarían viviendo en adulterio. Y pues no me puedo yo arrepentir de vivir con esta persona, pues porque muchas veces ya es la madre de mis hijos, pues porque ya no tengo pues hacia dónde irme. Eso se llaman pecados habituales. Y estos pecados necesitas tratarlos con un sacerdote y ver la forma de caminar junto con él para poder ir saliendo poco a poco del pecado hasta que logremos ponernos en la gracia. Las personas que viven en una situación irregular, la iglesia tiene también caminos para ayudarles a llegar nuevamente a la gracia. Aquí, si tú que me estás viendo estás en alguna de estas situaciones, te invito a que busques al sacerdote de tu comunidad. Seguramente él, si tú eres honesto, si tú te abres completamente, si tú estás buscando regresar a la vida de la gracia, si tú quieres tener vida y tenerla en abundancia, el sacerdote te ayudará a poderla tener, a regresar a ella. Y bien, pues de esta manera, mis amados hermanos, terminamos nuestra reunión en esta ocasión. Ojalá y todo esto nos ayude a entender un poquito más este tema de la reconciliación que Dios ha querido que nosotros podamos vivir para que podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Que el Señor te bendiga, que la Virgen te acompañe y nos vemos en nuestra próxima reunión. Si estás listo para reconciliarte con Dios, estás listo para la tarea de hoy. La tarea para esta sesión consiste en buscar una reconciliación sincera con el Señor para acercarme fructuosamente al sacramento de la Eucaristía. Hacer un buen examen de conciencia según el modelo que se anexa. Reflexionar en la siguiente cita. Contestar el cuestionario número 7. ¿Qué se necesita para vivir la vida en abundancia? Cita. ¿Cómo lo consigo de manera íntima y personal? Cita. ¿Puedo acercarme a recibir la comunión sin estar reconciliado con Dios? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Cita. ¿Los sacerdotes y los obispos tienen poder para perdonar los pecados? ¿Quién se los dio? ¿En dónde encontramos este mandato? ¿Con qué parábola Jesús nos ilustró lo que es el pecado y la manera de salir de él? Menciona la cita. ¿Cuáles son los pasos para una buena reconciliación? ¿Cuándo fue la última vez que me reconcilié con Dios de manera sacramental? ¿No se te hace que ya ha pasado mucho tiempo? ¿Qué piensas hacer? Gracias por continuar con nosotros. En nuestra próxima sesión seguiremos avanzando en nuestra relación con Dios. Ahora nos uniremos a Él mediante su palabra. Te esperamos.